Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast en Femenino y Plural, un proyecto audiovisual de Evercom. Mi nombre es Irene de la Casa y soy directora general de esta agencia creativa de comunicación y marketing. Este proyecto nace con la vocación, con el espíritu de traer hasta estos micrófonos a voces femeninas que están generando impacto en aquellos sectores en los que la comunicación, la acción transformadora y también el pensamiento crítico confluyen. Hoy voy a tener el placer de sentarme frente a frente con una mujer que ha puesto palabras a muchas experiencias silenciadas, que ha hecho realmente de su historia un relato compartido y ha creado toda una comunidad a su alrededor. Tengo muchísimas ganas de que la conozcáis y de que podáis sentiros identificados, muchos de los que estáis y muchas de los que estáis al otro lado, con su historia, porque estoy convencida de que habrá muchos oyentes que habrán vivido circunstancias parecidas o las estarán afrontando ahora mismo. Pero antes, vamos como siempre a echar la mirada al pasado, a hacer un poquito de historia y a traer también hasta aquí a una mujer que fue pues un auténtico ejemplo en la lucha por los derechos de todas nosotras. Ella es un canto, digamos, a la autonomía femenina y también pues una mujer que demostró, ¿no?, pues que es importante ser dueñas de nuestro propio destino. Ella es Mary Wollstonecraft y vamos a conocer algunos datos acerca de ella. Mary Wollstonecraft fue una escritora, filósofa y pensadora inglesa. En una época en la que las mujeres eran consideradas inferiores por naturaleza, escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, un texto revolucionario que defendía que las mujeres debían recibir la misma educación que los hombres para poder desarrollar plenamente su razón y autonomía. A lo largo de su vida, desafió los roles impuestos por su género. Trabajó como institutriz, periodista y traductora, y se mantuvo profesionalmente activa en entornos dominados casi exclusivamente por hombres. No entendía la maternidad como un destino inevitable, aunque en su época lo era, sino como una experiencia que debía poder vivirse desde la libertad. Fue muy crítica con las normas que limitaban a las madres al espacio doméstico y abogó por la creación de estructuras sociales que permitiesen a las mujeres ser algo más que esposas y convertirse en sujeto activo de sus propias vidas. Murió a los 38 años, pocos días después de dar a luz a su hija Mary Shelley, futura autora de Frankenstein, pero su legado ha perdurado durante siglos. Su figura nos recuerda que la maternidad, para muchas, también ha sido un terreno de reivindicación, de pensamiento crítico y de lucha por una vida más justa y autónoma. Nuestra invitada de hoy ha construido su carrera desde la profunda convicción de que la comunicación tiene un peso muy importante y debe tenerlo como herramienta de transformación social. Ella ha participado, ha trabajado en múltiples medios de comunicación, en consultoras, en agencias, también en instituciones educativas, siempre desarrollando estrategias fundamentadas en el poder del relato, la importancia de poder contar una buena historia. Ha sido también directora de comunicación, ha sido responsable de branded content, formadora, siempre en proyectos que han ido desde lo corporativo hasta lo social. Además, allá por 2008 aproximadamente, monta pues un proyecto personal, se hace emprendedora, empresaria con un proyecto textil, La Carola, donde también a través de lo material y lo simbólico pues estaba muy presente ese poder del relato y de las historias, pero quizá su proyecto más personal, porque también es autobiográfico, es su podcast narrativo Madre Sola, un proyecto maravilloso donde da voz a un montón de mujeres que han vivido la maternidad en soledad por circunstancias, por deseo o por una elección propia, ¿no? Así que, bueno, la verdad es que vamos a conocerla hoy un poco más. Ella es Carla Rogel. Bienvenida a nuestro podcast. La verdad es que estamos encantadas de que estés aquí y además vamos a hablar de mucho más que maternidad y ahora veremos por qué. Pues muchas gracias por invitarme, estoy encantada de que me ofrezcáis este espacio. Pues nada, vamos a empezar con una frase con la que tú has definido el podcast de Madre Sola, que me parece muy interesante, porque hablas de que no es un podcast sobre maternidad, sino sobre mujeres derribando barreras psicológicas para enfrentarse, entre otras cosas, a la maternidad, a veces en circunstancias pues absolutamente complicadas. Y además es muy bonito, recomiendo a todo el mundo que escuche el podcast porque lo haces con una honestidad, con una verdad, con una autenticidad que realmente pues derrumba, emociona, divierte a partes iguales. Así que cuéntanos un poco cómo surge este proyecto, Carla. Pues el proyecto surge cuando yo tengo a mi hija,
Efectivamente, el podcast cuenta esta parte de las barreras, de cómo se rompen, y por eso yo siempre le llamo a lo de tener un hijo sola viaje iniciático. Sí. El viaje iniciático es un recurso que utilizamos mucho en marketing o en comunicación, el famoso viaje del héroe, que consiste en que un héroe se enfrenta a un desafío, pero el verdadero premio no es alcanzar el objetivo, sino adquirir el aprendizaje. Entonces, aquí evidentemente yo tenía un objetivo muy claro, que era tener a mi hija, y para eso luché contra estas barreras de las que hablo tanto, que eran básicamente asumir que mi estructura mental del amor romántico se había derrumbado, se había desmoronado y además probablemente nunca había sido verdad. Y construir el plan de vida en solitario que incorporara a una hija sin la presencia de una pareja. Entonces, empecé el podcast porque soy una persona muy reflexiva, pero también muy verbal. O sea, a mí no me sirve de mucho reflexionar sobre algo si no puedo comentárselo a alguien. Entonces, yo estaba recién parida, provisionalmente en casa de mis padres y sepultada por toda esta rutina de pañales, llantos, cólicos y demás. Y me hacía mucha falta expresar lo que me estaba pasando. Tengo una madre con una generosidad extrema que se quedaba con mi hija para que yo pudiera dormir, pero mi descanso era contar las cosas que me pasaban y ahí empecé a escribirlo. Luego tuve una... ¿Quieres que corte ya? ¿Lo dejo aquí? Nada, ¿Sigo? tú sigue. Vale. Tú en casa, Vale. vamos. Venga, con las pantuflas. Luego tuve un momento muy revelador. Tuve que contratar a una matrona porque mi hija tenía problemas de lactancia. Y cuando le dije que yo era madre sola, ella me dedicó una mirada que nunca voy a olvidar, jamás, llena de nostalgia y de rabia, y me dijo: qué suerte y qué pena no haberlo hecho yo. Ahora tengo más de 50 años y me he quedado fuera de la maternidad. Y yo pensé, yo podría haber sido esta mujer, porque yo tuve a mi hija con 45. Pero además pensé, ¿cómo se ensaña la vida que esta mujer se dedica a cuidar a los hijos de los demás y no tiene los suyos propios? Entonces decidí no derivar el foco, pero abrirlo para acompañar a todas esas mujeres que estaban como yo antes de tener a mi hija, hechas un mar de dudas, para ver si serían capaces. Y ya después lo amplié mucho más a la persona mía preferida del mundo, que es mi hija, y entonces el podcast se ha convertido en un legado que yo le dejo. Ay, qué maravilla. Antes de esto, es verdad que el camino empieza, el podcast, aunque tú lo comiences justamente en ese momento vital, tú cuentas desde justamente el momento en el que tú te das cuenta de, oye, tengo ya 40 años, no tengo pareja, nunca había querido ser madre, pero de repente se te despierta el instinto maternal, te cae así como una losa. Y cuando hablas de la ruptura de las barreras psicológicas, me parece muy interesante porque realmente creo que tú nacerías en el 77 y es verdad que las personas que somos de esta época, estos millennial o generación X, hemos vivido con una idea del amor romántico no existente, ¿no? Y yo creo que cuando hemos ido siendo más adultos, pues nos hemos topado con una realidad muy diferente, ¿no? Y el pensar que tú tenías que encajar en unas estructuras mentales, sociales, de comunidad determinadas que verdaderamente luego no eran así, yo creo que nos ha costado muchos disgustos a muchas de nosotras, ¿no? Y ha sido pues un rehacernos, reinventarnos y un proceso de transformación brutal. Y es ahí donde realmente empieza el podcast. Totalmente. De hecho, yo recibo muchos mensajes de mujeres que se están planteando la maternidad, sobre todo, y luego he entrevistado a más de 50 madres solas en el podcast. Y entre unas y otras he llegado a una conclusión arrolladora, que es la capacidad brutal de las mujeres por reconducir nuestras trayectorias vitales. En mi caso, yo no soy una mujer especialmente empoderada, o sea, yo llegué a la maternidad en solitario porque mis parejas no me correspondieron en el deseo de ser madre.
O sea, no es que yo quisiera ser madre desde el principio, no, ahora estoy encantada, pero ese fue el proceso. Y luego también he comprobado cómo el reloj biológico y el instinto maternal, que ahora se llaman reserva ovárica. Esto es muy bueno. Es así. Claro que sí. Esto te convierte en una fuerza de la naturaleza que te hace aprovechar los adelantos de la ciencia, que son maravillosos, para emprender tú sola un proyecto así. Y estas dos cuestiones llevan a la tercera, que ya es la transformación definitiva, que es la disociación de pareja e hijos. Totalmente. Pero además, antes de tener a Julia, que fue por donación, ahora Sí. nos contarás un poquito más, Sí. tú realmente intentas adoptar, Sí. porque tú viajas a África y te cambia, o sea, la visión del mundo, y de Sí. repente ves a un niño que está buscando comida en la basura y dices, ¿qué estoy pensando yo en tener a un hijo propio cuando yo no tengo esa necesidad y hay un montón de niños que pueden necesitar pues a que les adopten, ¿no? Total. Y ahí inicias un viaje muy doloroso también, contado también con una transparencia brutal, en el que te das cuenta de que no vas a poder realmente adoptar, bueno, pues porque hay una serie de piedras que te vas encontrando en el camino una tras otra que hace que el proceso se dilate, que tengas que invertir muchísimo dinero. Creo que escuchaba más de 18.000 euros, aparte de viajes, manutención del niño durante los 9 meses desde que se firma la adopción, etcétera. Sí. Y eso también es algo que es muy desconocido y que me imagino que para cualquier persona, tanto pareja, pero más aún si lo estás haciendo sola, que está intentando adoptar, es un camino muy, muy duro, ¿eh? Muy duro, muy duro. La adopción es una aventura a lo desconocido, porque en mi caso yo lo intenté adoptar a un niño en Costa de Marfil, pero en general las adopciones internacionales están muy caracterizadas por una desinformación casi total de la trayectoria vital del niño o de la niña antes de llegar al orfanato o incluso antes de que te lo entreguen. Y eso se traduce en problemas, algunos gravísimos, que no se detectan en el momento de que son pequeños, sino en edades más adultas. Entonces, bueno, es terrible y efectivamente lo has dicho muy bien, muy doloroso ver que tú estás dispuesta a asumir ese riesgo con tal de contribuir a... O sea, yo quería tener un niño al que darle amor y, a ser posible, recibirlo. Y entonces, efectivamente, yo no tenía esa llamada loca de la naturaleza que otras mujeres sí tienen, y a mí me valía con adoptar. A mí Costa de Marfil me cambió la forma de ver la vida, porque es una sociedad que vive en comunidad. Sí. Nosotros somos muy individualistas, esa es mi gran queja de la sociedad actual, y entonces es muy entrañable ver cómo se relacionan entre ellos. A mí me atravesó el corazón ese país. Y entonces, cuando tuve que tirar la toalla, que no es algo que yo haga habitualmente, sí. Pues fue muy difícil recomponer los trozos y volver a mi idea inicial, que era el embarazo como paso previo al niño. Hay una cosa que tú cuentas en el podcast durante el proceso de la adopción, ¿no? Que luego se frustra, pero que hablas de, o yo siento cuando te escucho, que hablas de un cierto maltrato por parte de las instituciones, ¿no? Sí. En el momento en el que tú estás dándolo todo y porque estás dispuesta a asumir unos riesgos brutales, ¿no? Y con el corazón abierto de par en par, y te vas encontrando pues con perfiles, ¿no? Y con profesionales, entre comillas, pues que te tratan con una cierta indiferencia. Hay palabras muy duras en todo ese periplo, ¿no? Y realmente a mí eso me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque nos imaginamos la adopción como algo, como un proceso no fácil, pero sí que de gente como muy grata y con mucho corazón al otro lado, ¿no? Y no me da la sensación de que fuera esto lo que tú te encontraste, Carla. No, es que no lo fue. Yo nunca pretendí que nadie me aplaudiera por adoptar, ¿eh? Y es verdad que las instituciones tienen un papel fundamental velando por la seguridad y el bienestar de los niños. Sí. Y eso lo hacen, lo tienen que hacer, todas las personas que quieren adoptar
tenemos que pasar por un test de idoneidad. Sí. Es muy estricto y estoy muy a gusto con eso. Me pareció muy bien en pasarlo. El problema es el tema ya más diplomático y ya de escala internacional. Ahí te pierdes en la burocracia y te pierdes en una especie de bola surrealista de trabas que te hacen que llegue un momento en que no sabes dónde se rompe la agilidad del proceso. Pero el caso es que se rompe y yo estuve muy bien asesorada y asesorada por gente muy profesional que en un momento dado me dijeron una cosa tremenda que fue: nunca te van a decir que no, pero nunca te van a decir que sí para que tú desesperes y te retires después de haber pagado muchísimo dinero. Muy duro esto y con 45 años te plantas pues en el punto de otra vez en la casilla de salida, que Total. la casilla de inicio, pero bueno, ya con un bagaje diferente, que eso también de todo se aprende, ¿no? Sí. Y con 45 años ya cuando pues muchas veces la sociedad ya da por finalizada, ¿no?, algunas etapas como la maternidad, aunque yo creo que cada vez vemos más casos, ¿no?, actualmente, decides tener a tu hija por ovodonación y bueno, ahí qué barreras también psicológicas y sociales, porque también hay muchas barreras del entorno que tienes que superar para tomar tu decisión de ser madre sola y de tener a tu niña Julia. Cuando yo tomé la decisión de tener a mi hija por ovodonación, porque yo había congelado los óvulos antes de viajar a África, y cuando los quise descongelar se murieron, no sirvieron, encontré pocas barreras porque ya yo tenía un foco clarísimo y había hecho un proceso profundo y muy transformador individual. Me preocupaba que mis padres estuvieran a gusto con la decisión, cosa que por supuesto pasó, son los abuelos de España. Y luego sí que me encontré con una cosa que de momento no está siendo un problema y espero que no lo sea, pero me intimida, y es cómo va a gestionar mi hija entender que ella nace por ovodonación en el día de mañana. La ovodonación es un sistema en el que tú tienes un donante de esperma y de óvulo. Sí. Yo lo explico en el podcast diciendo: tú cocinas en tu horno el huevo de otra. Sí. A mí me parece perfecto. O sea, me parece un milagro que me ha permitido tener a mi hija y con eso termino. Pero es posible que ella encuentre que su relato genético está como incompleto. Sí. En parte, por eso yo quiero que el podcast le llegue, para que ella vea que su madre la fue a buscar al otro lado del mundo y traérsela es lo mejor que ha hecho en su vida. Bueno, eso está fenomenal, ¿eh? La verdad es que me parece que así tu hija va a tenerlo muy fácil. Espero. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, en los diferentes episodios a lo largo de las 2 temporadas que creo que tienes ya... Tengo una sola. Tienes solamente una, vale. A lo largo de los diferentes episodios tú muestras de una forma muy honesta todas las fases del proceso, ¿no? Desde, pues el momento de la ovodonación hasta el proceso de fertilidad, pasando pues por el embarazo, el parto maravilloso, posparto y consecuencias. Y además, bueno, creo que lo haces eso desde una verdad y una autenticidad muy, muy potente, ¿no?, que es muy revolucionaria. Y también desde las voces de otras mujeres que han pasado por situaciones similares. Es verdad que no encontramos muchos sitios o muchos espacios donde poder hablar de la maternidad, de todo lo que nos aporta y al mismo tiempo hacerlo con una verdad aplastante. Cada vez encontramos más, pero ha sido algo que pues nuestras madres no tuvieron, ¿no? Y nosotras afortunadamente yo creo que podemos hablar de una forma muy transparente de la maternidad y ya no te van a... Creo que ya no se nos tacha, ¿no?, muchas veces de qué horror el embarazo, y no te están juzgando por ello. Aún así todavía quedan muchas barreras por derribar, ¿no? Pero bueno, desde el principio tuviste claro, cuando tú estás en casa con ese posparto maravilloso en casa de tus padres, ¿tuviste muy claro desde el principio el foco que tú le querías dar? ¿O el podcast luego fue cobrando vida propia? Tenía clarísimo lo que quería contar. Tenía clarísimo que yo me habría sentido mucho más acompañada cuando era ese mar de dudas, de no tanto de si tener a mi hija o no, sino de si iba a ser capaz de sacarla adelante.
me habrían venido muy bien referentes, pero referentes de verdad, porque hay 1000 sitios en los que documentarse sobre en qué consiste el proceso de una inseminación artificial o de una fecundación in vitro, pero lo que tú pasas por dentro no es tan fácil de encontrar. Entonces, para mí era fundamental contarlo, pero contarlo todo. Yo soy profesional de la comunicación y he volcado en este proyecto personal algo que llevo años recomendando a mis clientes, a las marcas en general, que es que el territorio más agradecido es la honestidad. Totalmente. Reírse de uno mismo, admitir errores, es algo que, por ejemplo, el marketing norteamericano hace muy bien con excelentes resultados, pero las marcas con las que yo he trabajado no se han atrevido. Y entonces yo he dicho, bueno, llevo toda la vida aconsejando esto, me voy a yo atribuir el consejo y entonces, bueno, tuve que aceptar que el pudor desaparecía por completo. Sí. Y he tenido que admitir cosas muy embarazosas, como digo un poco de broma, pero también un poco en serio, que he perdido todo mi prestigio social, pero me ha valido mucho la pena y me recuerdan cada mujer que me manda un mensaje diciendo cómo estoy disfrutando tu podcast, qué gusto saber esto. Digo, no hay prestigio social a la altura de este mensaje. Yo creo que es muy importante lo que comentas de tener referentes. Yo tuve a mi primera niña con un proceso normal, pero la segunda fue con un proceso de fertilidad. Y la verdad es que fue un proceso duro de asumir psicológicamente. Y me ayudó mucho encontrar un montón de mujeres a mi alrededor que me hablaban de ello de una forma natural, porque me ayudó a mí a hablar de una forma natural de ello. Y yo al principio no quería que nadie lo supiera, lo llevé completamente en secreto, o sea, lo sabían mis padres y poco más. Y la verdad es que fue muy grato encontrar una tribu. Total. Que creo que es algo que reconforta muchísimo. El hecho de que tú puedas construir esa tribu en este podcast, pues es algo que realmente estoy segura que muchas mujeres pues, te agradecemos muchísimo, ¿no? Y es verdad que según el Instituto Nacional de Estadística hay aproximadamente pues, un 10% de familias actualmente monoparentales, pero ese 10% solamente un 20% aproximadamente está formado por hombres. La mayor parte son mujeres, ¿no? Madres que están criando a sus hijos en solitario, ¿no? Sí. Y es verdad que aunque hemos avanzado, porque yo creo que algo sí que hemos avanzado y que las cosas de las que hablamos ahora y como hablamos de la maternidad, de la culpa, etcétera, no tienen nada que ver con lo que han vivido nuestras madres. Y yo ahora viajo al pasado y veo a mi madre y digo, esta mujer es una superheroína. Total. Realmente te das cuenta, ¿no? de que también hace falta mucho más a nivel de concienciación, porque aunque vemos en algunas campañas pues, algún modelo de familia monoparental o de dos mujeres o de dos papás, todavía es muy complicado que algunas marcas se atrevan, ¿no? Y son barreras psicológicas que hay que derribar y donde hay también muchos temas ideológicos, religiosos, políticos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo te impacta a ti todo esto como comunicadora y como madre, ¿no? ¿Cómo te llega a ti todo este flujo de situación actual y cómo lo vives tú? Yo lo vivo muy optimistamente. Creo que la desromantización en general del amor romántico, de la maternidad, de la menopausia, que es el gran tema de moda, en general... ¿Qué es lo próximo que nos queda, Carla? ¿Qué es lo próximo que nos queda? Que yo ya estoy iniciándome en el asunto. Pues esto me parece muy tranquilizador. O sea, es como que yo me siento un poco liberada, ¿no? Y creo que en general nos pasa eso a muchas. No tener que ocultar ciertas cosas, ¿no? Efectivamente estamos hablando de temas generacionales. Hablar de la regla hasta hace muy poco tiempo era una ordinariez. Entonces, en el tema concreto de la maternidad, yo me siento muy contenta de haber llegado en este momento en el que, pues eso, se hablan de las cosas reales. Yo siempre lo digo, voy a rebufo del Club de las Malas Madres, que son las que abrieron la puerta, divas,
visionarias. Estas sí que son las primeras a las que yo les escuché decir que a veces te metes en el baño fingiendo que estás haciendo pis para estar un rato tranquila. Yo siempre digo que como soy monoparental, pues no me puedo meter en el baño a hacer pis yo, encerrarme. Pero bueno, ellas empezaron a hablar de eso, yo voy detrás y cada vez somos más las voces que hablamos de la realidad, no solo de lo malo, también de lo bueno, por supuesto. Sí. El año pasado lanzamos un estudio en Evercom que se llamó Comunicación sin género, entre signos de interrogación, ya te puedes imaginar por qué, en el que hablábamos de la brecha que había entre los directores y directoras de comunicación en cuanto a brecha salarial, acceso a posiciones de liderazgo y también temas de conciliación, ¿no? Y había un dato que era bastante, difícil de asumir, aunque creo que esperado, que el 55% de las mujeres en algún momento de su trayectoria profesional habían tenido que dejar al lado su profesión para dedicarlo al cuidado. Al cuidado en el sentido más amplio, porque estamos hablando de cuidado aquí de niños pequeños, pero también hay cuidado de personas mayores, de personas dependientes. En ese sentido, tú has sido directora de comunicación, eres actualmente líder también de comunicación, has trabajado como periodista en medios, has trabajado en agencias. ¿Crees que es posible conciliar y encontrar el equilibrio entre una vida profesional satisfactoria y una vida personal también feliz, grata y plena? Sí. Llámame optimista, pero sí. Yo estoy contigo. Pero lo que pasa es que tiene que cambiar, o sea, tiene que desaparecer el pinkwashing, que todavía está por doquier, y luego tiene que haber una actitud en los contratadores, en los responsables de equipos y en los responsables máximos. Yo siempre digo que los temas de conciliación y corresponsabilidad, fuera de los foros de discusión teóricos, de los informes y tal, hoy vienen los clientes de Abu Dhabi en persona, porque vamos a firmar un contrato millonario en el que llevamos trabajando 8 meses, y mi hija, que anoche se acostó perfectamente, se acaba de levantar con 40 de fiebre. Como la reunión es dentro de 1 hora, yo no tengo a mi madre que se está haciendo una colonoscopia y mis hermanas todas tienen compromisos de trabajo. Eso es la conciliación. Tu jefe, que se va a llevar un disgusto terrible, va a tener que cubrirte y va a tener que entenderlo. Entonces, los jefes, y mira, estoy hablando en masculino porque son la mayoría, que yo he trabajado mucho con altísimos cargos y siempre eran todos hombres todavía, tienen que entender que eso puede pasar y que si tú estás sola no hay negocio, pero probablemente si tienes a una pareja también te va a tocar quedarte a ti. Creo que hay una parte muy importante aquí que es entender la conciliación real. Claro, de las cosas, ¿no? Claro. Porque hay veces que hablamos de conciliación en términos de y a las 3 de la tarde y creo que así tampoco sobrevive una empresa. Yo que al final estoy un poco entre los dos mundos. Soy madre, tengo 2 hijas y al mismo tiempo dirijo una compañía. Y creo que la conciliación es mucho más imperfecta de como a veces nos la venden o nos quieren imponer socialmente. Y encuentra equilibrios imperfectos completamente, en los que hay veces que tienes que estar hasta muy tarde y no ves a tu hija a lo mejor ese día o no puedes acostarla o a tu hijo, y hay otros momentos en los que dices, mira, hoy me voy a las 4 y me voy a estar con mi niño o con mi niña porque también lo necesito yo para tener esa carga de batería, ¿no? Que me haga seguir adelante, ¿no? Claro. Y en esos puntos yo creo que es muy importante. También es muy importante encontrarte lo que tú estás diciendo, ¿no? Al otro lado, pues un jefe, una jefa que pueda entender la situación. Yo creo que nosotras probablemente, o muchas mujeres han vivido situaciones que gracias a que otras mujeres y otros hombres hoy son padres y madres más conscientes, no van a tener que vivir o lo van a vivir con una comprensión y un acompañamiento completamente diferente. Y creo que esa es la verdadera conciliación y el regalo por el que tenemos que apostar, ¿no? Totalmente. Al final es una cosa de consideración, respeto y cariño. Yo tengo un jefe que me contrató habiendo escuchado mi podcast entero y me dijo que él entendía que la vida era una sucesión de fases y era imposible ser igual de eficaz en todas ellas.
Lógicamente yo no estoy en una fase en la que un sábado pueda hacer algo de trabajo. Y a pesar de eso me contrató, me cuida muchísimo y respeta muchísimo encima mi criterio profesional. Eso me ha hecho reconciliarme con la vida porque a mí me despidieron de un trabajo en el que yo era caballo ganador, era una expresión con la que se me calificaba a menudo, cuando mi hija tenía 1 año y 3 meses. Y ahí lo dejamos. Y ahí lo dejamos. Vamos a hablar de la culpa. ¿Vale? Hablemos de la culpa y de la gestión de la misma, que yo creo que es muy importante. Más que la culpa, la gestión de la culpa. ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo lo trabajas? Fatal. ¿Qué haces? Yo lo llevo fatal y además no tiene la cosa pinta de mejorar. O sea, sé que hay que intentar combatir la culpa, pero bueno, la carga mental a veces es una mala aliada de combatir la culpa. Yo voy a terapia y trabajo con mi psicóloga para ser una madre imperfecta, pero equilibrada. Y esa es mi onda. Lo estoy consiguiendo, lo hago poco a poco y sobre todo intento no hacerme muy mala sangre cuando estoy muy cansada y a lo mejor regaño a mi hija por una tontería. Y desde los medios, desde la comunicación, ¿cómo podemos ayudar para intentar eliminar un poco este constructo de la culpa, que creo que también tiene mucho de trabajo en nosotras y Sí. lo has comentado con el tema de la terapia o bueno, intentar también pensar en positivo? Yo esto lo pienso mucho, no sé si me autoengaño, pero espero que no. Cuando no estoy, pienso que mis hijas también les estoy enseñando que es importante mi vida profesional, que es importante tener una vida plena, que aunque no esté trabajando, tengo que estar con mis amigas porque necesito estar con ellas y cuando vuelvo a casa estoy mucho mejor y quiero que ellas no sientan esa culpa en el futuro de pensar que solamente tienen que trabajar y cuidar a sus hijas si es que deciden tenerlos, ¿no? o tener hijos, sino que piensen que eso es un regalo que le van a dar a sus generaciones futuras, ¿no? Y que la persona es una persona poliédrica y una persona por ser madre no deja de ser mujer, no deja de ser amiga, no deja de ser pareja y creo que esa parte también es muy importante. Pero ¿qué podemos hacer desde la comunicación, desde los medios? Tú con tu podcast lo estás construyendo. ¿Qué más se puede hacer? Probablemente es una cuestión de retratar el día a día, como dices tú. Yo, por ejemplo, una de mis mayores dificultades como madre sola, también mi hija es muy pequeña, solo tiene 2 años, es afrontar que prácticamente he desaparecido del mapa, o sea, me echo un poco de menos porque estoy todo el tiempo equilibrando lo que le dedico a mi hija, lo que le dedico a mi familia, a mis padres y lo que le dedico al trabajo. Entonces, yo creo que verbalizar que todas compartimos estas presiones, independientemente de los años que tengan nuestros hijos o de si tenemos un partener con quien compartir la crianza, creo que eso forma parte del relato de la normalización. ¿De qué manera hacerlo concretamente? Pues es probablemente no disimulando que estamos cansadas, que a lo mejor llega el fin de semana y no vamos a descansar demasiado. Mi hija es como un gallo que le canta al alba. Hoy a las 3 de la mañana me ha despertado una pregunta con un agudo indescriptible diciendo ¿ya es de día? Y desde entonces no hemos dormido mucho más. Yo le he dicho no es de día. Pero bueno, eso, o sea, no tener que estar disimulando que estamos cansadas para que nuestro jefe no nos despida. Ya. Bueno, yo creo que en eso también el poder nosotras cambiar el relato desde nuestras compañías es muy importante, ¿no? Sí. O sea, yo para mí a veces, ¿no? Pues cuando pienso en un director siempre me ha pasado, y lo he comentado con los equipos alguna vez, no me siento que encaje mucho en el molde de ser una directora general, ¿no? A lo mejor cuando llego digo, madre mía, la noche que pasó, pues es que no he dormido hasta las 5 de la mañana, o estoy cansada, o es que me dormiría ahora mismo. Intentas, creo que, normalizar una situación. Yo a veces digo, madre mía, pues qué pensarán, ¿no? Pero por otra parte digo, ojalá que les ayude.
ojalá que les ayude a pensar que no siempre tiene que ser todo perfecto, no siempre tienes que estar en un molde maravillosa, bueno, e intentar cambiar el relato desde ahí, ¿no? Porque creo que también es un tema de relato y de lenguaje inclusivo, ¿no? Que hablamos mucho de lenguaje y creo que también aquí hay términos como, bueno, madre coraje, bueno, pues el padre ausente, madre soltera, que es como la solterona, ¿sabes? Es que esos términos que hacen tanto daño, que son constructos sociales, pero que al final las palabras tienen un peso, ¿no? Y que más que te preocuparte a ti, que yo creo que a lo mejor ya llega un momento en el que preocuparte por ti te preocupa poco, te puede preocupar por tu niña, te puede preocupar por Julia, qué pensará, cómo lo va a gestionar, cómo lo va a llevar, ¿no? Claro. Sí, el relato es importantísimo, la forma de explicar es importantísima. Yo, que personalmente odio los eufemismos con el ardor de 1000 soles, he llamado a mi podcast Madre Sola porque yo estoy sola en la maternidad. Me he encontrado mucha gente que dice, bueno, pero en realidad yo no estoy sola porque tengo a mi hijo o tal. Bueno, chica, estás sola. El único sueldo que entra en casa es el tuyo y si hay que llevar a la niña a urgencias, la llevas tú y ya está. Pero sí, madre coraje y mujer todoterreno, o sea, es que no puedo soportarlo, porque es una presión de tener que llegar a todo y además perfectas y tal, que no somos heroínas y no debemos serlo. Y en ese sentido, lo que dices tú de que tus hijas vean en ti ese tema de disponer de tiempo para ti misma, me parece acertadísimo y muy necesario. ¿Cuáles son tus referentes? Si tuvieras que decir, oye, ¿qué referentes tienes? Porque has hablado de los referentes y de la importancia de tenerlos, que creo que son muy importantes en lo profesional, pero también son en lo personal. Yo siempre digo que frente a mis amigas, por ejemplo, cuando han sido madres, hay algunas que sus mamás no trabajaban y ellas lo han vivido como un proceso mucho más dramático que yo, que por ejemplo mi madre siempre ha trabajado. Entonces, para mí es que es lo normal. Y eso me ha ayudado muchísimo a la hora de afrontar la maternidad, ¿no? Entonces, ¿qué referentes tienes tú, Carla? Pues mira, mi referente máximo es mi madre. Mi madre ha tenido 4 hijos, no le he oído quejarse en la vida, probablemente debería haberlo hecho alguna vez. Y es una mujer, la persona más eficaz, generosa, cariñosa y considerada que he visto en mi vida. Es mi absoluto referente y yo quisiera ser la 10ª parte para mi hija en esos términos. Y luego yo encuentro muchos referentes en las mujeres creadoras, no necesariamente de temas de maternidad ni necesariamente de mujeres. Pero yo amamanté a mi hija escuchando el podcast de Eso no se habla, que es una maravilla del relato, o sea, es la fuerza del relato llevada al máximo extremo y un empoderamiento de mujeres también maravilloso y un uso del castellano que es un deleite. Y yo amamanté a mi hija con ese podcast y admiro mucho a las mujeres podcasteras, a Nuria Fernández, a Ana Comellas, a las de forma semanal, a las punzadas sonoras. Creo que ahí hay mucho de un mundo femenino hablado o contado desde esa honestidad. Todavía es un poco pronto porque tu peque va a la guardia y a lo mejor no lo has vivido del todo, pero creo que también es muy importante y me gustaría que quedara también en este podcast a las mujeres que son referentes de crianza, porque creo que son mujeres anónimas, yo me las he encontrado, tengo muchas amigas pues del cole, que era algo con lo que yo de lo que huía y evitaba y decía, no pienso estar con las madres del cole, y me encontré un grupo maravilloso, una tribu increíble que también me permite trabajar en lo que trabajo y que gracias a ellas también pues mis hijas se crían. Claro. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Sí. No sé si te has encontrado eso todavía o es pronto, porque Julia es pequeñita. He pasado por el mismo proceso que tú. Primero decía, ¡qué pereza! Y ahora las veo y digo, O sea, verlas simplemente me reconforta porque sé que estas, las madres de los compañeritos de mi hija se han levantado probablemente también hoy a las 3 de la mañana. Claro. Ya solo con eso estamos ya ahí en el mismo ajo. punto. Total. Bueno,
Dentro de 10 años, cuando alguien escuche este podcast maravilloso, que esperemos que no... Yo ya te avanzaba la segunda temporada, que esperamos que la tenga. Ojalá. ¿Qué te gustaría que quedara de tu podcast y qué te gustaría que hubiera cambiado para entonces? Me gustaría que quedara la historia de una persona que quiso contarle al mundo y que también quiso hacer de altavoz a las historias de otras madres, y me gustaría que no fuera nada extraordinario, que sea simplemente una historia más individual detrás de algo muchísimo más común, y que ese 10% del que hablábamos antes sea un porcentaje muchísimo más alto y esté perfectamente integrado en la sociedad. Carla, muchísimas gracias. Ha sido un placer hablar contigo de también. derribar barreras, de la culpa, de la maternidad, de la profesión, de los podcasts. Bueno, la verdad es que ha sido una gozada tenerte, que espero que tengas muchísimo éxito, que Julia puede estar muy orgullosa de la supermadre que tiene, aunque no te guste lo de supermadre, pero tienes mucho coraje. Muchas gracias. Y eso hay que reconocértelo. Y nada, que sigas este camino maravilloso, que espero que te lleve a sitios increíbles y que te va a hacer mucho más humana y más persona, que yo creo que es algo que sí que te da la maternidad. Totalmente. Y a los demás, pues nos podéis escuchar en los próximos episodios del podcast, y mientras en Spotify, en YouTube y en iVoox. Muchas gracias, hasta la siguiente.